Bienvenidos a la historia viva de Venezuela por Coquivacoa Televisión. Hoy con un tema internacional: democracias revolucionarias insurgentes en la América Latina, en los tres casos: Bolivia, Ecuador y Venezuela. ¿Cómo entender los procesos revolucionarios dentro de un nuevo concepto de democracia directa protagónica en estos tiempos, que tiene que ver con el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que amplía el concepto de democracia, que hasta ahora se ha venido manejando como la democracia representativa, con sectores excluidos? Ahora se replantea un nuevo concepto de democracia que vaya mucho más allá, que donde se discutan los proyectos y los programas de gobierno con las bases del pueblo y se organizan las bases del pueblo en función de una nueva estructura política, económica y social que insurja contra lo viejo, ¿no? Es un proceso que hay que estudiarlo. Juan. Sí, amigos, bienvenidos. Gracias, William. Sí, el tema de hoy dedicado, como muy bien lo señala William, a la discusión de las particularidades de los procesos históricos en Bolivia, Ecuador y Venezuela. Se puede extender esta categoría de democracias revolucionarias e insurgentes al caso de Brasil y al caso de Argentina particularmente, ¿no? Pero lo vamos a dedicar solo a esto. Acaba de ganar Evo por mayoría. ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, primero las democracias revolucionarias van más allá que las democracias representativas, es decir, es ir mucho más allá de la simple realización de elecciones, lo primero. Segundo, las democracias revolucionarias asumen la participación no como un acto esencialmente electoral, sino previo al acto electoral y posterior al acto electoral, es decir, una continuidad. ¿Cómo se entiende eso? Eso es, las democracias representativas solo permitían la participación cuando se producía una elección. Es decir, en el caso de Venezuela, cada 5 años participábamos en la elección presidencial y la participación en ese lapso que va entre el momento de la elección al momento de la nueva elección era prácticamente mínima. En el caso de las democracias revolucionarias e insurgentes, por la introducción de los mecanismos de democracia directa, eso es referéndum consultivo, referendos revocatorios, referendos abrogatorios, en el caso de Ecuador, Bolivia y Venezuela, la participación es más directa. Pero en tercer término... Y debemos decirlo que eso no existía en la Constitución del 6. No existía. Eso tiene que ver con, como tú también lo señalabas, con el nuevo constitucionalismo. El nuevo constitucionalismo se diferencia del constitucionalismo clásico en el sentido que el nuevo constitucionalismo se construye bajo la idea del ocasio juris. Eso es, hay un momento jurídico que lo explica. Mientras que el viejo constitucionalismo genera cuerpos constitucionales pétreos, firmes. El caso de Honduras, por ejemplo. O sea, ¿por qué el golpe a Zelaya? El golpe a Zelaya en el año 2009, hacia 2010, tiene que ver con el intento de Zelaya de modificar una constitución que hacía imposible la modificación. O sea, habían unos artículos piedra, decían. Artículos no los podemos modificar, se agarraron de allí y hubo un golpe de Estado. Claro. Las democracias revolucionarias e insurgentes son democracias mucho más dinámicas. Ahora, esas democracias revolucionarias e insurgentes, William, no surgen de un día para otro. Tienen que ver con el proceso de crisis de la sociedad colonial, tiene que ver con la estructura. Vamos a ir viendo un video de Evo Morales, vamos a pasarlo, que es interesante, que muestra esta deuda histórica que tiene el colonialismo europeo hacia América Latina. Vamos a rodar con el video, por favor. Aquí pues yo, Evo Morales, he venido a encontrar a los que celebran el encuentro. Aquí pues yo, descendiente de los que poblaron la América hace 40.000 años, he venido a encontrar a los que la encontraron hace solo 500 años. Aquí pues, nos encontramos todos. Sabemos lo que somos, y es bastante. Nunca tendremos otra cosa. El hermano aduanero europeo me pide papel escrito con visa para poder descubrir a los que me descubrieron. El hermano usurero europeo me pide pago de una deuda contraída por Judas, a quien nunca autoricé a venderme. Sí, como vemos efectivamente... Un video bastante demostrativo. Las democracias revolucionarias e insurgentes recuperan el derecho a la insurrección, el derecho a la oposición a las formas de dominio. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, porque todo el proceso colonial entre el siglo XV hasta el siglo XVIII de organización de la estructura colonial fue un proceso de dominación y de explotación sobre lo que Gramsci llamaba los grupos subalternizados, es decir, los grupos sometidos, ¿no? Desde el comercio ilegal de africanos provenientes del continente hasta toda la estructura jurídica administrativa del Estado europeo, ¿no? Y una sociedad de clases donde están los españoles, donde están los criollos, donde están los mestizos y mulatos,
y que tiene que ver además con una organización colonial. Es decir, si vemos la estructura colonial del siglo XVIII, vemos que está repartido entre Francia e Inglaterra. Es una sociedad profundamente racista que favorece a la población blanca sobre el resto de la población y que se divide el territorio de nuestra América en favor de esas estructuras coloniales. Pero hay una motivación geográfica, ahí hay un factor geográfico, hay casi un determinismo geográfico de las características de Bolivia, Ecuador, incluso Venezuela, en función de geográficas y étnicas. Y étnicas, en función de esa colocación, de esa emancipación, de esa colonización y por supuesto los procesos posteriores. Claro, la sociedad colonial implantada, es decir, la que el europeo instala, es una sociedad con una composición étnica que no llega al 15% de blancos, tanto blancos europeos, es decir, provenientes de Europa, como de blancos nacidos acá. En la parte geográfica. ¿No? En términos geográficos, tanto desde Nuevo México hasta la Tierra del Fuego, vemos eso. Pero en el caso específico de estos tres países, ahí tenéis el Potosí. Venezuela correspondía a la Capitanía General de Venezuela, Colombia y Ecuador pertenecían al Virreinato de la Nueva Granada, y al mismo tiempo estaba el Virreinato del Perú, donde estaban las minas de Potosí, que tiene que ver con todo el tema de la explotación de la plata y el tema de la explotación de la riqueza. Y en Bolivia, claro, el tema de la explotación de los minerales, tanto hierro, cobre, oro, ¿no? En Bolivia, Ecuador y Perú es clave. En Venezuela la explotación de metales preciosos se dio en menor cuantía, fue menos significativa que los virreinatos de la Nueva Granada y el virreinato del Perú, incluso que el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Pero en términos de composición étnica en esos espacios geográficos vemos una similitud, tanto en Venezuela como en Bolivia y en Ecuador, pero particularmente en Bolivia y Ecuador la población indígena es mayoritaria. Es decir, hay una deuda histórica hacia esa población indígena. Esa sería la primera diferencia, la composición étnica, ¿no? Claro. El predominio mayoritario en Bolivia y Ecuador. De población indígena. Hasta que se mantiene hasta hoy. Que se mantiene hasta hoy y que incluso yo soy de los que señala que si bien la democracia revolucionaria en Venezuela es muy interesante, en el caso de Bolivia y Ecuador es aún más interesante, porque tiene que ver con las raíces indígenas del fenómeno, las raíces históricas del fenómeno indígena, ¿no? La tesis del buen vivir, del Yayar Cartay, del buen vivir, es propia de las comunidades aymaras y quechuas ahí. En el caso de Venezuela lo incorpora Chávez. Pero en el caso de la experiencia de Bolivia y Ecuador, esa experiencia del buen vivir está ahí y es una experiencia de trascendencia histórica. Y son los aymaras y los quechos los que se organizan en función comunitaria, social, política y que dan al traste con los viejos sistemas. Ya regresamos. Vamos a ver un video bastante interesante sobre los procesos independentistas o de independencia en lo que eran las colonias Bolivia, Ecuador y Venezuela. El 4 de julio de 1776 se declararon independientes de Inglaterra las 13 colonias americanas. Rápidamente comenzaron su expansión hacia el oeste, iniciada por la Franja del Medio Oeste. En 1803 adquirieron a Francia prácticamente todo el área central y anexionaron la Florida. La llegada al Pacífico se produjo con la colonización de los territorios del noroeste, completando su configuración actual con las conquistas realizadas a México en 1849 y el movimiento de la frontera realizado 4 años más tarde. El 1 de enero de 1804, Haití, que por aquel entonces comprendía el total de la isla de Santo Domingo, siguió el camino marcado por los estadounidenses. Pocos años más tarde, en 1811, aprovechando la debilidad de la corona española por las guerras napoleónicas, Venezuela se declaró independiente, siguiéndole ese mismo año Paraguay. Las Provincias Unidas del Río de la Plata, que más tarde se llamarán Argentina, declaran su independencia en 1812. La República Autónoma del Uruguay se proclama en 1828. Simón Bolívar emprendió tras la liberación de Venezuela la del Virreinato de Nueva Granada, a partir de 1819. Ambos territorios se integraron en una efímera unidad política que se llamó Colombia, y a los que se uniría Panamá, liberada pacíficamente, y Ecuador tras la batalla de Pichincha, en 1822. La libertad de Chile se produjo tras la victoria del general San Martín en la batalla de Chacabuco, en 1817,
En 1821, los ejércitos libertadores pasaron a Perú, derrotando a las tropas españolas en la batalla de Junín, producida 3 años más tarde, lo que facultó la independencia del país. El Alto Perú, la actual Bolivia, no debió esperar mucho para liberarse tras vencer las tropas de Sucre al ejército español el 8 de diciembre de 1824. Brasil conoce su independencia en 1822, tras autoerigirse emperador Pedro I. En México, en septiembre de 1821, el Acta de Independencia proclama la libertad del país. Ese mismo año, tras numerosos intentos secesionistas en Centroamérica, se proclaman las Provincias Unidas del Centro de América bajo la forma de una república federal. La formación de los diversos países centroamericanos aún habrá de esperar algunos años. Sí, como vemos, el proceso político de la crisis de la sociedad colonial va a dar origen a 2 procesos completamente distintos. Uno es el conocido como proceso de independencia, que estaba asumido como un proyecto de las élites propietarias, destinado esencialmente a que esas élites propietarias criollas pudieran articularse al sistema mundo, a la economía mundo, a la economía con Inglaterra y con Francia y con los Estados Unidos. Y otro es realmente un proyecto revolucionario, es decir, un proyecto revolucionario de liberación. Y lo mismo en la estructura colonial, ¿no? En el caso del Virreinato del Perú, incluía Perú y Ecuador, y el Virreinato de La Plata, del Río de la Plata. Incluía a Argentina, una parte de Bolivia y actualmente el Uruguay, Paraguay y Chile. Y Venezuela la Capitanía General. Y Venezuela la Capitanía General. Ahora, es interesante entender pero es bueno que expliques economía mundo, esa categoría. Sí, la economía mundo es un concepto perteneciente a un intelectual extraordinario, Immanuel Wallerstein, que habla que la expansión en el siglo XV ultramarina creó una economía mundial, es lo que hoy llamaríamos la globalización. Esa economía mundo con Inglaterra, Francia, Holanda y Prusia a la cabeza se dieron a la tarea de establecer relaciones mundiales de dependencia, ¿no? Y como lo vamos a ver en las diversas imágenes que iremos pasando, hay un proceso en donde esa economía mundo que generó una estructura colonial bastante dependiente, se va a dar un proceso de ruptura, de creación de esos espacios donde va a surgir Bolivia, donde va a surgir Perú, donde va a surgir Argentina, donde va a surgir Chile como entidades independientes, ¿no? En un proceso muy progresivo y que tiene similitudes, ¿no? La coexistencia del proyecto de independencia que correspondía a los intereses de los grupos propietarios criollos con el proyecto revolucionario, que en el caso de Bolívar, que es conocido como el Libertador del Norte, y San Martín, que es conocido como el Libertador del Sur, era un proyecto de creación geopolítica sumamente interesante, ¿no? Lo que vemos ahí, por ejemplo, es el mapa de la antigua estructura territorial de Venezuela hasta 1830. Recordemos que ese mapa se va a ver después modificado por el establecimiento de los límites con la República de Nueva Granada. Vamos a perder todo el brazo del Caciquiare, vamos a perder la mitad de la Guajira, vamos a perder parte de la Guyana Esequiba en el este, ¿no? Y eso va a generar una modificación del territorio. Venezuela no va a ser el único país que resuelta la crisis colonial va a perder territorios. Bolivia también. Bolivia va a perder su salida al Pacífico, va a perder territorios con Chile, y eso genera una controversia que se mantiene hasta el día de hoy, que sin lugar a dudas pero no se respetó el uti possidetis. No se respetó el uti possidetis iuris. Es bueno que explique el uti claro, possidetis iuris. El principio del uti possidetis es un principio que anuncia Simón Bolívar inmediatamente después de la convocatoria del Congreso Anfitriónico de Panamá en 1826. Ya la cosa estaba perdida, y entonces el Libertador fija esa figura del derecho internacional. Del derecho internacional, uti possidetis iuris, aunque el derecho lo que posees seguirás poseyendo. Exacto. Es lo que se traduce. Eso para evitar controversias, porque los límites entre las diversas capitanías, como es el caso de Venezuela, o los diversos virreinatos, eran límites muy difusos, ¿no? Por ejemplo, la Capitanía General de Venezuela dependía de la Audiencia de Santa Fe, pero en un momento determinado dependió de la Audiencia de Santo Domingo. El Virreinato de la Nueva Granada en un momento determinado tenía bajo su jurisdicción a cierta parte de la Audiencia de Quito, pero después la Audiencia de Quito pasó en otro momento al Virreinato
al Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Y eso genera un conjunto de controversias limítrofes que se mantienen hasta el día de hoy. Por ejemplo, las confrontaciones que han habido entre Perú y Ecuador tiene que ver con la delimitación de áreas marinas. Por ejemplo, Colombia tiene todavía algunas controversias, por ejemplo, con Nicaragua en términos de áreas marinas y submarinas, ¿no? Nosotros tenemos controversias con Guyana. Nosotros tenemos controversia también con Colombia por el Golfo de Venezuela, ¿no? Y de alguna manera tiene que ver eso con esa estructura de poder colonial y la definición de los límites. Ahora, ese siglo XIX, William, va a significar la culminación del proyecto revolucionario que implicaba la incorporación de los grupos subalternos, es decir, de indios, mestizos, negros, mulatos, zambos, en la incorporación de derechos sociales y políticos y la sustitución y la imposición del denominado proyecto de independencia, que es el proyecto de las élites propietarias. Ok, hay una ruptura colonial en Ecuador. Claro, cuando uno ve los procesos postcoloniales en Ecuador, lo que es la Audiencia de Quito, en Colombia, lo que es el Virreinato de la Nueva Granada, y en Venezuela, lo que es la Capitanía General de Venezuela, ve que en todos va a existir un proyecto caudillista que sustituye el proyecto geopolítico de integración y unidad geoestratégica que había planteado Bolívar tanto en su Carta de Jamaica como en lo que es la convocatoria del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, ¿no? Y eso se explica, entre otras cosas, porque Bolívar asume el carácter revolucionario después de 1815. Y junto con Bolívar está Nariño en Colombia, junto con Bolívar va a estar San Martín, que va a liberar a Chile, parte de Argentina y parte de Bolivia, ¿no? Y junto con Bolívar va a estar también Antonio José de Sucre. ¿Cómo queda la estructura en el proceso de esa ruptura colonial en Ecuador y Bolivia? ¿Y la diferencia? La estructura colonial que se crea, postcolonial. Que se crea tanto en Bolivia, en Ecuador como Venezuela, reproduce las relaciones de dominación colonial. Solo que ahora no van a estar blancos europeos controlando la élite política y los cargos administrativos, sino que van a ser los denominados blancos criollos, o como los conocemos en Venezuela, los mantuanos. ¿Pero cómo queda la estructura política? La estructura política queda una estructura que va a reproducir territorialmente la misma organización. Es decir, las antiguas provincias que existían en el orden colonial se van a mantener, van a existir ya no gobernadores españoles, sino gobernadores criollos, propietarios, la mayoría con un pasado de protagonismo importante en la gesta de independencia en términos militares, y que van a mantener la explotación y la subordinación sobre mestizos, negros, mulatos e indígenas. Se mantiene la estructura colonial. En el caso de Venezuela, Páez. En el caso de Colombia, Santander. En el caso de Bolivia, va a ser Santa Cruz. En el caso de Ecuador va a ser Flores. Y se mantiene la estructura de la esclavitud. Se mantiene toda la estructura hasta que los negros y todos los mestizos y la parte indígena se alza. Ya regresamos. ¿Sí? Sí, amigos. En este tercer segmento queremos abordar todo lo que es la construcción de los proyectos nacionales en el siglo XX. Porque, de nuevo, en el marco de este concepto de democracias insurgentes y revolucionarias hay elementos comunes que analizar. Es decir, el caso, insisto, de Venezuela, el caso de Bolivia y el caso de Ecuador tienen como punto común el hecho de que el proyecto revolucionario que encarnó Bolívar, un proyecto geopolítico y geoestratégico de independencia, no va a ser concretado ni en el siglo XIX ni en el siglo XX. El siglo XX en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador va a ser un siglo de conflictividad, de movimientos sociales y políticos, de revueltas populares que van a ser sometidas a través del uso de la fuerza, ¿no? Pero es muy bueno que se distinga en el proceso independentista o independencia en toda la América, después que se llamó América Latina, que en ese momento no se podía llamar América Latina, y los procesos de emancipación. No se dieron los procesos de emancipación. Se mantienen las mismas estructuras, pero con otros organismos administrativos. Claro, porque eso implicaría diferenciar entre el proceso de independencia, que significa la ruptura del nexo colonial y la sustitución de las relaciones de dependencia
que se tenían con España por nuevas relaciones de dependencia con potencias neocoloniales, es decir, Inglaterra, Francia, Holanda y Estados Unidos. Mientras que el proyecto, y diferenciarlo al mismo tiempo con el proyecto de emancipación. Un proyecto de emancipación es un proyecto que hay que entenderlo como la concreción del derecho a oponerse a las formas de dominación. Y como un proyecto que le da voz, que le da derechos, que le da reconocimiento, que visibiliza a los denominados grupos subalternizados o los indígenas, los negros, los mulatos, los zambos, que pasan a mantener su condición de explotado durante todo el siglo XIX y durante todo el siglo XX. O sea, que no se da tal proceso de emancipación en las clases populares, en los sectores mestizos, en los indios, en los negros, en los esclavos. No hay tales procesos. Esos procesos se logran esas rupturas con un proceso de levantamiento armado y de insurgencia. Que se intenta en función pero en el caso específico del siglo XX, William, en Venezuela, Bolivia y Ecuador, esos procesos de insurgencia fueron todos irremediablemente aplastados forma contundentemente violenta. Es decir, la estructura del Estado, reprimidos. En el caso de Venezuela, recordemos cómo tiene que ver eso con las desapariciones, con las torturas. Detrás de eso está toda la estructura de la CIA, el papel de Posada Carriles acá y de los organismos de inteligencia con la influencia de los cubanos que huyen de la Cuba revolucionaria y que se instalan aquí a ser asesores de los cuerpos de seguridad. En el caso de Bolivia la cosa es aún más grave, porque en Bolivia hay la influencia de migrantes alemanes, Klaus Barbie, por ejemplo, migrante alemán, el asesino de Lyon en Francia, exiliado en Bolivia, asesora a los militares, y los militares en Bolivia atacan al movimiento campesino de mineros, a la estructura, a la Confederación Obrera Boliviana, que es sumamente importante, a la Confederación Obrera Campesina, de la cual va a surgir las luchas de Evo Morales, por cierto, y en el caso de Ecuador atacan a toda la comunidad reivindicativa de derechos indígenas a través de la Confederación Indígena del Ecuador, ¿no? Entonces hay una similitud en torno al siglo XX, en torno a la agresión y la violencia coactiva desde el Estado, desde los órganos de poder, tanto en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador, durante todo el transcurso del siglo XX, ¿no? Y eso es importante entenderlo. Hay un acumulado, hay una deuda histórica del proyecto de emancipación que va a quedarse en la psiquis, en la memoria de los grupos explotados. Es decir, los grupos afrodescendientes, los indígenas, los mulatos, los zambos, los mestizos, ¿no? Siguen recordando las promesas que se le hicieron en el proceso de independencia no cumplidas durante todo el siglo XIX. Y en el siglo XX, los gobiernos, tanto de fuerza como las democracias tuteladas o las democracias representativas que se van a instalar en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador, no van a cumplir con los anhelos de libertad de esos grupos. Y por lo tanto se va a ir gestando una acumulación y el acumulado de condiciones para que se genere una insubordinación. Siguen excluidos, no participan. ¿No? O sea, el Producto Interno Bruto, los excedentes de las compañías transnacionales instaladas en toda la América no benefician a los sectores que incluso son sumamente explotados. No hay legislación laboral, no hay nada. Y en función de eso es que comienza un proceso de reorganización de los indígenas, especialmente en Ecuador y Bolivia, para más tarde, en ese tipo de organización, por los movimientos políticos democráticos por vía de elecciones, dar al traste. Claro, es interesante lo que tú señalas, porque la organización indígena en Bolivia y Ecuador es una organización que tiene una doble vertiente, es decir, la vertiente de producción agrícola en el caso de Ecuador y la vertiente de producción minera en el caso de Bolivia, ¿no? Porque las explotaciones de las minas y los sindicatos obreros en Bolivia, aunado a los sindicatos que van a estar relacionados con la explotación de la hoja del coca, van a ser importantes. En el caso de Bolivia lo vemos efectivo, eso es una de las condicionantes que lleva, por ejemplo, al Che a plantearse, luego de renunciar a su responsabilidad en los cargos en la Revolución Cubana, a plantearse el inicio de un proceso de insurrección en Bolivia por el tema indígena. Obviamente ahí hay otros elementos que analizar, ¿no? El fracaso de la revolución del intento insurreccional en Che tiene que ver con eso. Ahí vemos, esas son imágenes, por ejemplo, de Eloy Alfaro,
que es un referente en Ecuador en el tema de la reivindicación de las comunidades y en el tema de incorporar reformas de tipo liberal, de hecho la educación, disminución del papel de la iglesia, extensión de una política social y de salud hacia todas las comunidades indígenas y a finales del siglo XIX y comenzando el XX. Principio del siglo XX. Fue asesinado y es un héroe nacional. Es un héroe nacional, es un héroe que además el propio Chávez constantemente reseñaba la figura de Eloy Alfaro por el tema reivindicativo. Es decir, cuando vemos la antigua estructura colonial sobre la cual van a surgir los estados nacionales, la Capitanía General de Venezuela se transforma en Venezuela, el Virreinato de la Nueva Granada en Colombia, la Real Audiencia de Quito se transforma en Ecuador y lo que era el Alto Perú, que dependía del Virreinato del Perú, se va a transformar en la actual Bolivia, ¿no? El movimiento indígena Catari y otros movimientos indígenas, la Confederación Indígena Sindical, que no existía, comenzó un proceso organizativo inmenso a partir de la década del 50 y incluso hay un grupo por aquí, el grupo Pachacuti, importantísimo, claro. ¿No? Todo un movimiento social pero indígena desde abajo. Claro, porque recordemos que electoralmente y demográficamente los indígenas en Bolivia y en Ecuador representan casi el 70% de la población, pero a pesar de ser mayoritarios estaban excluidos en términos electorales. Y no tenían los líderes, después surgieron. Ya regresamos. Veo en tus ojos pena y dolor, que negras nubes te hacen sufrir. Siento llover en tu corazón, porque tan lejos miras, porque... Sí, lo que estábamos viendo es parte de una exposición fotográfica que se realizó en Bolivia en uno de los aniversarios del asesinato del Che, que se celebró ahora el 8 de octubre. Y eso tiene que ver efectivamente con la perspectiva que el propio Che tenía en torno a lo que es el tema de este programa, o sea, las democracias insurgentes y revolucionarias, que son democracias que buscan de alguna manera rescatar las luchas históricas no resueltas para atender a los grupos subalternizados, a los grupos de indígenas, negros, mulatos y zambos, ¿no? Y eso nos introduce obviamente y nos permite entender que todo lo que va a hacer la existencia y la figura misma de Evo Morales en Bolivia, de Rafael Correa en Ecuador y del propio Hugo Chávez en Venezuela, tiene que ver con eso que denominamos problemas históricos no resueltos. ¿Cómo surge Evo? Mira, Evo Morales está ligado al cultivo de la coca, grandes movimientos indígenas. El Sindicato Campesino de Cultivadores de Coca en Bolivia. ¿Cómo surge? Evo migra muy joven, a los 18 años, migra hacia Cochabamba, y en Cochabamba Evo se dedica al cultivo de coca junto con su familia. Eso lo llevó a coincidir... Podemos decir que es la coca... La hoja de coca. No podemos olvidar que una cosa es la hoja de coca y otra cosa es la pasta de coca que se utiliza para la producción de cocaína, que es un psicotrópico. La hoja de coca en Bolivia y en las sociedades aymaras tiene un uso ritual, tiene un uso medicinal. Es decir, la ubicación de La Paz y de Bolivia por encima de los 3.500 metros de altura genera unos efectos desde el punto de vista de la falta de oxigenación en el cuerpo y el aumento de la presión sanguínea. Para compensar esos problemas que genera la altura, las comunidades aymaras y quechuas mastican coca, es decir, la hoja de coca es por lo tanto un elemento ritual, no es un elemento de generación de dependencia desde el punto de vista del problema de drogas. Un producto comercial, ¿no? De subsistencia y de exportación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la presencia de Estados Unidos y la incidencia de Estados Unidos en toda la zona andina ha generado una perversión de la producción de la hoja de coca. Pero ahí hubo un conflicto, es decir, Evo Morales se hace líder de esos movimientos de trabajadores indígenas en relación al cultivo de la coca, pero Estados Unidos con la creación de los movimientos antidroga en el mundo, sobre todo en la década de los 80. Exacto. Trató de marginar la coca como producto de exportación y de dejar por fuera a miles de trabajadores.
ahí es donde surge Evo. Claro. Evo Aymara. Es un Aymara liderado, porque además la tesis de los Estados Unidos no ha sido ni nunca será perseguir el consumo de drogas, sino penalizar a los productores de coca. Eso llevó a que el liderazgo de Evo surgiera en Bolivia, porque Evo es un defensor del derecho de las comunidades ancestrales a cultivar la tierra y a cultivar la coca como uso medicinal, no como uso psicotrópico, y eso es importante definirlo. Eso llevó a Evo a ser presidente del Comité de Campesinos en Cochabamba, lo llevó a ir a la Federación Boliviana Campesina, lo llevó a ser secretario general de esa confederación, lo llevó a ser fundador del movimiento al socialismo en Bolivia. Eso lo catapultó como líder político sindical, ¿okay? Llegó a ser uno de los principales líderes políticos de la Central Obrera Boliviana, que agrupaba al mismo tiempo a la Confederación Andina y a la Confederación de Productores Mineros Bolivianos, y lo llevó a ser elegido diputado. Y une a la izquierda Y une a la izquierda en una etapa muy crítica, ¿no? Porque Evo va a surgir su liderazgo a finales del siglo XX, principios del siglo XXI. ¿Por qué razón? En la denominada guerra del agua y del gas. En Bolivia hubo un proceso de privatización de las fuentes de agua potable y hubo un proceso de privatización de las fuentes de combustible. Evo, en su posición de dirigente sindical y de representante político electo, va a encabezar las marchas multitudinarias de los movimientos sociales indígenas que exigían la defensa de los recursos naturales ante la agresión de las compañías transnacionales. Y eso lo va a llevar, obviamente, entre 2004 y 2005, en plena crisis de transición en el gobierno boliviano, lo va a llevar a constituirse en una referencia. Pero hay algo importante, ahí cabe un presidente. Se desploma un presidente. Se desploman tres presidentes seguidos, dilo. Claro. El último que se desploma es Mesa, un historiador que asume la sustitución de Gonzalo Quesada, que es uno de los grandes propietarios, y al mismo tiempo Gonzalo Quesada había sustituido a Hugo Banzer y a Jorge Quiroga. Hugo Banzer, el dictador que había sido electo posteriormente y que por razones de salud había fallecido. Se produce una profunda crisis en esas transiciones entre Quiroga, Carlos Mesa y Gonzalo de Quesada, y va a surgir Evo en un proceso de adelanto de elecciones. Y se desploman todos esos liderazgos. Claro, y en Ecuador también sucede lo mismo. Se desploman todos los partidos, surgen movimientos antipartidos, surgen los movimientos independientes, y Evo, que ya se hizo un líder indígena, Aymara, que son millones, logra por la vía de elecciones en el 2005. Y entonces, Ecuador. Lo mismo sucede también en Ecuador, es decir, Rafael Correa surge en una crisis. Vamos a ver, y en el caso de Venezuela, Chávez surge a partir de la consecuencia del Caracazo. Vamos con el video del Caracazo, vamos a dejarlo unos segundos para pasar a los otros dos videos, por favor. Tenemos 20 días en el ejercicio del gobierno. Pues bien, ahora se abre la posibilidad plena para que podamos tomar el resto de las medidas y para que todos los venezolanos sepan a qué atenerse. Señoras y señores, muy buenas noches. La situación en el país está controlada y en calma, aunque proseguirá la suspensión de las garantías constitucionales. Suspensión de las garantías constitucionales y el toque de queda se mantienen vigentes. Llamado a la ciudadanía para mantener la calma y la serenidad. Esa es la situación en Venezuela, pero veamos lo que es el proceso, por ejemplo, en Ecuador, que tiene una similitud. Vamos al siguiente video de Ecuador, sobre la crisis política en Ecuador a principios del siglo XXI. El año 2000, el Ecuador se despertó al nuevo siglo con un profundo vacío de poder. Nadie estaba de acuerdo con nada, ni el Congreso con las fuerzas sociales, ni los militares con el alto mando. Sí, en el caso de Ecuador vemos, por ejemplo, cómo también se da una sucesión importante, solo que en Ecuador hay una diferencia importante. Entra el elemento militar. Una síntesis apretada. Claro, entra el elemento militar. En el caso de Ecuador, la sustitución recordemos, se saca a Abdalá Bucaram. Después un presidente folclórico. Sí, después va a subir Lucio Gutiérrez, que es militar, que surgió en el derrocamiento de Abdalá Bucaram, ¿no? Después Mawad
va a sustituir también a Lucio Gutiérrez y también va a hacer crisis. Y se convoca un proceso de elecciones en donde va a surgir Correa como una figura importante que en un momento determinado rompe con la obligación que el Fondo Monetario Internacional le impone a Ecuador de pagar una deuda insalvable, ¿no? Vamos a identificar y ya regresamos con este último segmento en su programa Historia Viva de Venezuela, dedicado al tema de las democracias insurgentes y revolucionarias. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí. Hoy se cumplen 10 años del inicio de una nueva época en América Latina y en el Caribe. Apostando por una transformación profunda que empezaron en Cuba, Venezuela, ahora en toda Latinoamérica. Bolívar desde algún lugar del infinito nos está mirando lleno de orgullo. Su sueño se está haciendo realidad. Esta revolución es un símbolo de victoria, de lucha, de honor, de sacrificio. Sí, lo que vemos fue el acto del aniversario de los 10 años del triunfo de Chávez en 1998, ¿no? Donde estuvo el expresidente de Honduras, que fue el último que vimos intervenir, derrocado Zelaya, estuvo el presidente Rafael Correa de Ecuador, el presidente Evo Morales y faltaba, por supuesto que no lo vimos, el expresidente Daniel Ortega de Nicaragua. Es interesante porque esto que hemos denominado y categorizado como democracias insurgentes y revolucionarias, los tres procesos, son democracias que reivindican los derechos de las comunidades indígenas, afrodescendientes, mulatas y mestizos, primero. Son democracias que han incentivado la participación a través del reconocimiento y la incorporación de mecanismos de consulta constante y de nuevos mecanismos de organización, como es el caso de Venezuela del poder comunal. Tercero, son democracias que han defendido profundamente, a través de políticas nacionalistas, el control sobre sus recursos naturales. Cuarto, han sido democracias que han mantenido una posición antiimperialista y anticapitalista, sobre todo a lo que es los intentos de Estados Unidos de seguir aplicando los términos de la doctrina Monroe y lo que significa el corolario Roosevelt, es decir, la utilización de la fuerza sobre procesos políticos y gobiernos democráticos en América Latina. Y la inversión social, ¿no? Claro. Y en quinto lugar, estas democracias insurgentes y revolucionarias también han significado un reacomodo de los movimientos sociales, han significado una dinámica de mayores procesos de democratización a través de la incorporación de todos estos sectores sociales que habían estado de alguna manera olvidados e invisibilizados en la historia. En ese sentido, insisto, Chávez, Evo Morales y Rafael Correa de alguna forma han aprovechado esas condiciones. De hecho, el triunfo reciente con más de un 60% de Evo Morales en las elecciones presidenciales, controlando 3/3 de la Asamblea Nacional en Bolivia, no es más que una consecuencia del impacto y el alcance de estas democracias revolucionarias, ¿no? El hecho, por ejemplo, que tanto en Bolivia, en Ecuador y en Venezuela sean estos líderes que encarnan estas democracias revolucionarias con un discurso de movilización, con un discurso de defensa de los recursos naturales, con un discurso antiimperialista, insistiendo en la necesidad de escuchar a los sectores tradicionalmente invisibilizados y excluidos, que asumen eso como una bandera, ha transformado la concepción misma de las democracias en nuestra América y ha generado una diferencia con lo que son las denominadas democracias representativas. Pero incorporando al sector privado con el concepto de responsabilidad social, claro, de inversión social, de compromiso con las comunidades. Es decir, mantengo mi margen de ganancia, pero ese otro margen de ganancia en función social. Es decir, empresas mixtas de todo tipo de ensayos a nivel de la propiedad económica, pero pensando siempre en el que está excluido, ¿no? De que le llegue a la salud, se amplíen sus derechos sociales, políticos, económicos en el campo educativo, en el campo de la salud, repito,
para elevar el nivel de vida de nuestra gente. Pero además, de allí que se plantea un nuevo concepto de la inversión social. Y además es interesante, por ejemplo, cómo tanto en Venezuela, Bolivia y Ecuador hay un conjunto de legislaciones indígenas que han sido acogidas en el marco constitucional, ¿no? Eso es un alcance y un impacto de gran significación. Vamos a darle paso a el último trabajo de investigación de Juan Eduardo Romero. Y ya vienen dos más por allí. Acaba de salir, Democracias Revolucionarias para este tema. Analizamos y estudiamos democracia revolucionaria insurgente en nuestra América Latina, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Vamos, Eduardo. Juan Eduardo Romero. Sí, esto fue publicado en Argentina. Sí, fue publicado en Argentina. Forma parte de las reflexiones que en el tiempo que estuve como diplomático me surgieron del contacto en torno al tema de Mercosur y el contacto con los movimientos sociales, ¿no? El libro surge buscando una inquietud, ¿no? Me llamaba poderosamente la atención que... Pero ¿quién te lo publicó? Eso lo publicamos con el Centro Cultural de la Cooperación, que es una organización en donde está el buen compañero y amigo Atilio Borón, Premio Libertador, recientemente con el texto Geopolítica del Imperialismo en América Latina. ¿Quién te lo está distribuyendo en Maracaibo? Bueno, en Maracaibo todavía no está siendo distribuido porque eso se consigue a través de Amazon. Una de las cosas que estamos por hacer es solicitarle a Atilio que envíe textos hasta acá. Pero explica lo que es Amazon. Amazon es el sistema que por internet permite la compra de textos y de otros productos. Usted lo busca en la estructura de libros de Amazon, Democracias Insurgentes y Revolucionarias, y puede pedirlo a través de la compra por internet. El próximo jueves lo vamos a presentar en el Instituto Zuliano de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, donde están invitados todos los que nos ven, inaugurando a las 9 de la mañana la Biblioteca Popular Néstor Kirchner, con el apoyo de Mercosur y con el apoyo de la Embajada de Argentina en Venezuela. Vamos a inaugurarla en el ICP bajo la dirección de la profesora y muy buena amiga María de Queipo. Así que están todos invitados a esa actividad en el ICP ahí en 5 de julio. O sea que esto lo estudiamos porque me lo prestaste. O sea, todavía no está en la librería. Todavía no está en las librerías. Lo tienes calentito. Está bien. Ahora, ¿cuántos minutos nos quedan? ¿3? No sé. ¿Cuántos? Bueno, una síntesis, las conclusiones. Mira, yo creo que... Conclusiones con respecto a los 3 procesos. Sí, podemos decir 2 cosas esencialmente. Uno es que los procesos que asumen los liderazgos, en el caso de Chávez aquí en Venezuela y Maduro, en el caso de Bolivia Evo y en el caso de Ecuador Correa, rescatan el proyecto emancipador de Bolívar, de San Martín, de Nariño, ¿no? Y eso es importante. Y hablar del rescate del proyecto emancipador significa esencialmente la necesidad y la urgencia de alguna manera retomar la resolución de las necesidades y los problemas, de los grupos subalternizados. En segundo término, las democracias revolucionarias e insurgentes le han dado un nuevo significado y alcance al concepto y a la idea de democracia. Es decir, hay una ampliación de la democracia más allá de la simple elección, y eso es significativo. Y en tercero, y no por eso menos significativo, es que estas democracias insurgentes y revolucionarias han defendido los recursos naturales ante el impacto de las transnacionales en este momento. ¿Qué va a pasar en Brasil? Antes nos sacamos Mira, en Brasil es algo interesante porque ahí el intento de frenar el desarrollo del proceso de las democracias insurgentes y revolucionarias en Brasil, y eso implica, por ejemplo, el apoyo a Neves en contra de Dilma Rousseff. Es sumamente peligroso para el proyecto de integración en América Latina, pero dedicaremos un programa, se lo prometemos, a las elecciones en Brasil. Democracia revolucionaria. Con respecto a... Tú haces un recorrido histórico de los tipos de democracia. No tenemos tiempo. Pero el mensaje, Juan. Mira, eso... que leamos y estudiemos el libro. Sí, es otro tema, la diferencia entre las democracias revolucionarias y las democracias representativas, pero eso ya tendremos otra oportunidad de discutirlo. A ustedes, gracias por acompañarnos en su programa de Historia Viva de Venezuela por Coquibacoa Televisión. Muy bien.